comer, ¿verdad? Lo mismo, es que estaba en ayuno, que por eso fue que... Muy bien. ¿Quiénes estuvieron aquí el domingo? Dígale al que está a su lado, gracias a Dios, mano. Gracias a Dios que también vienes aparte del domingo otro día. Hay cadochos. Diga, yo no soy de esos, Felipe. Sí, los cadochos, no dije jarochos, dije cadochos, de cada 8 días. También hay meseros, y no es que trabajen en un restaurante y les vaya bien con las propinas, sino que vienen cada mes, ¿verdad? Pero bueno, el reunirnos otros días aparte del domingo habla del amor y el hambre que tenemos de Dios. Y yo celebro que aquí hay muchos hombres y mujeres que tienen amor y hambre por Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Vamos a repasar en la porción bíblica que tal vez vamos a soñar en estas semanas, o que hemos estado revisando. Yo la he estado revisando, estudiando, leyendo comentarios de otros eruditos o estudiosos bíblicos sobre este pasaje, y he sido muy bendecido, tanto que creo que es una de las historias o la historia que más se aplica al encuentro y el cambio que tiene una persona al conocer a Jesús. Esta es una historia del Antiguo Testamento, una historia de un personaje real que existió, no fue inventado para la historia. Los personajes de algunas películas y de Walt Disney, por ejemplo, pues no existieron, son historias, son personajes inventados para las historias, que tal vez se basan en alguna leyenda, en algún mito. Pero este personaje existió y Dios lo inserta en la Biblia como una ilustración, un ejemplo de el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de lo que sería el encuentro transformador que tú y yo tendríamos un día con Jesús, su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué historia! La Biblia tiene las mejores historias, no Televisa, ni TV Azteca, ni la Warner Brothers. Vamos a leer entonces 2 de Samuel capítulo 9, versos del 1 al 4. Pudiéramos leer, vamos a leer hasta el versículo 6, del 1 al 6, y no los 13 versículos. Ya los hemos leído en otras reuniones, pero ahí en su Biblia o en su dispositivo electrónico donde tiene la Biblia, acompáñenme con su vista. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 1 al 6. Y entonces el rey David, estando en su máximo apogeo como rey, en la cúspide de su reinado, preguntó: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, algún descendiente del antiguo rey Saúl, a quien yo haga misericordia por amor al pacto que hice con el hijo de Saúl, mi amigo Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, un mayordomo que había administrado todas las cosas del rey cuando el rey vivía, el rey Saúl. Este se llamaba Siba, al cual mandaron buscar y llamar, porque el rey David preguntaba por un descendiente de Saúl. Verso 3: entonces llegando Siba, el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Él respondió: yo soy, Señor. El rey le volvió a preguntar: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien tú serviste, a quien yo pueda cumplir mi pacto y mostrar la misericordia de Dios? Entonces Siba, respondiendo al rey, le dijo: sí, todavía hay un hijo del príncipe Jonatán que está lisiado de los pies. Entonces el rey David, emocionado por la respuesta que sí había un descendiente del rey Saúl, preguntó: ¿dónde está ese hijo de Jonatán, el que fue mi mejor amigo, el hombre que más cercano he tenido? Y Siba le respondió al rey: bueno, no está en el palacio, no está en la ciudad de Jerusalén, está en el extremo del reino, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y si me permite dramatizar, aunque no está en la Biblia,
Pero si me permite insertar lo que imagino que el rey David pudo expresar, él hubiera dicho: no, no, ¿cómo está en Lodebar? En la casa de Maquir. Entonces el rey David envió rápido a que le trajeran de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, a Jerusalén, a su presencia en el palacio del rey. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Vamos, hay alguien aquí que sepa que Jesús nos puede trasladar de las tinieblas a la luz. ¡Aleluya! Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, al rey David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le preguntó: ¿eres tú, Mefiboset? Y él respondió: yo lo soy. Esta historia me sacude profundamente. Una de las historias que más he recibido de Dios es una que Jesús contó, llamada del hijo pródigo, que se va de la casa y que el padre, que representa a Dios, esta historia está en el Evangelio de Lucas, siempre estaba deseando que el hijo regresara, deseando que él, mas se atrevió a dejarlo ir. Porque a veces nos preguntamos cómo es que si Dios sabía que pecábamos o que pecamos, nos soltó. ¿Por qué no le estorbó a Adán en el huerto a que pecara? Y cuando este hijo de la historia que Jesús contó dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde, dame la parte de mi herencia, y el padre sabía que el hijo no estaba maduro para tomar todo ese dinero, dice que fue a una apartada provincia y lo gastó viviendo perdidamente. Pero el padre se arriesgó a darle su herencia al hijo y que la desperdiciara. Y esa historia, yo Angélica y los que me conocen de muchos años, cuando comencé a predicar o a compartir la palabra, yo creo que la compartía una vez cada 2 meses, alguna parte. Una vez me acuerdo en casa de Angélica, de los papás de Angélica, donde comencé a conocer del Señor y recibí la primera instrucción de la palabra, compartí 6 veces sobre esta historia. Pero cuando veo la historia de Mefiboset, tan amplia, tan diseñada por Dios para traspasar el tiempo y el espacio, cuando veo los nombres que están insertados en esta historia, la manera como David lo mandó traer, ya no sé cuál es de las dos mi favorita, pero diga conmigo: toda la Biblia es favorita, toda ella me bendice. Dale un fuerte aplauso a Dios. Esta es una historia impresionante. Levante su mano derecha y diga: Padre Celestial, abre los ojos de mi interior, de mi entendimiento, para recibir revelación. Dígalo: recibir revelación. Más allá del conocimiento, habla a mi interior para que yo tenga entendimiento, iluminación en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra dice que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Señor, quiero recibir la verdad de tu palabra y que todo engaño y mentira, toda opresión, toda distracción que me ha robado tu bendición sea quitada de mi vida, y que tu palabra penetre, me nutra y me ayude a crecer fuerte para practicarla. Y al practicar tu palabra, mi vida cambie y yo crezca a ser más semejante a Jesús, el modelo perfecto. Diga: cámbiame, Señor, y recibe tú toda la gloria de lo que tú haces en mi vida y a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede exaltar al Señor? ¡Qué historia! El nombre Mefiboset
se significa vergüenza, hijo de vergüenza, avergonzado. El rey David pregunta en el versículo 3, dice: ¿eres tú Siba? El rey dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba dijo: está en la casa de Maquir. Entonces David lo envió traer, y cuando vino Mefiboset, David le preguntó: ¿eres tú Mefiboset? Y él respondió: yo lo soy. Qué terrible tener un nombre cuyo significado es vergüenza, avergonzado. Y realmente, con la historia que conocemos de Mefiboset, que era hijo de un príncipe que había nacido en un palacio, que era eventualmente el futuro sucesor del trono después de su abuelo Saúl, su padre Jonatán, pero que en una guerra donde matan al rey Saúl, su abuelo, a su padre Jonatán el príncipe, la nodriza y la gente que está con la casa real de Saúl, viendo que los filisteos, a quienes derrotaron, o quien derrotó a Saúl y a Jonatán y lo mataron, podían venir hacia ellos, se escapan de ese lugar. Y en el escape de ese lugar, el niño Mefiboset tropieza o sufre un accidente, quedando lisiado de los pies. Desgraciadamente hay muchas personas hoy en día que viven avergonzadas, ya sea por lo que otros hicieron en sus vidas, o lo que ellos mismos después cada uno de nosotros decidió hacer. No podemos decir que la historia de Mefiboset, de un niño que sufre una tragedia, es la única, porque hay cantidad de hombres y mujeres que fueron dañados en su niñez por otros, o por accidentes, o por situaciones que jamás ellos escogieron. Hoy en día el índice de los hijos que nacen sin padre, hombres o mujeres, jóvenes o niños y niñas que nacen sin padre, está creciendo alarmantemente. Cada día hay más niños que vienen a este mundo sin una familia normal, padre y madre, generalmente solo la mamá. Y la persona crece con un sentido de vergüenza. A todos nos avergüenza nuestro pecado en algún momento de nuestra vida. Lo cubrimos, no hablamos de eso, enfatizamos otra cosa. Pero muchos seres humanos viven avergonzados. Y no se diga cuando sí se entiende algo de venir delante de Dios y decimos que yo no puedo, pues he hecho muchas cosas malas. Porque nuestra caída y sus efectos, el pecado, nos avergüenza. Pero el nombre original de Mefiboset no era ese. Mefiboset es una deformación, diga, una deformación del nombre. Así como sus pies quedaron torcidos o deformes, inhabilitados para caminar, el nombre Mefiboset no fue el que recibió él al nacer. El nombre original era Merbi Baal, que significa enemigo de Baal. No era Mefiboset, hijo que avergüenza. Era Merbi Baal, que significa enemigo de Baal. La forma original de este nombre, dicen los estudiosos, generalmente con más exactitud sería Meri Baal, o el que dañará a Baal, o el héroe contra Baal, el que parte a Baal en pedazos. Pero este nombre fue mal usado y se modificó la expresión hasta decir Boset, vergüenza, en vez de Baal. Mefiboset y Meribal pueden haber sido los nombres alternativos, y en este pasaje el que se aplica es el nombre que trae vergüenza. El hijo que avergüenza, el avergonzado. Dios nunca nos diseñó para vivir avergonzados.
Cuando Adán en el huerto pecó y Dios le preguntó al varón, aquel hombre: Adán, ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Dice la Biblia que oyó su nombre, o es que yo oí tú que me llamabas, oí tu voz y me escondí, tenía vergüenza de venir delante de ti. Pero Dios no nos hizo para ser avergonzados por nuestras acciones o vivir avergonzados por las tragedias de nuestra vida, sino Él nos hizo para gobernar en la tierra y deshacer toda oposición a lo que es verdad en Dios y en Jesucristo su Hijo. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Cuando el rey David mandó llamar a Mefiboset, y él sabía que era descendiente de Jonatán, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, él no veía a un avergonzado, lisiado de los pies, sino él veía al hijo de su amigo Jonatán, al que iba a ser príncipe heredero del reino en vez de él, de David. Hay una diferencia entre cómo Dios nos ve, cómo el mundo nos ve y cómo nos vemos nosotros. Pero de eso hablaré el domingo. De una crisis de identidad, cómo yo me veo, cómo el mundo me ve y cómo me ve Dios. Pero el ejemplo en la Biblia es que cuando Mefiboset viene, él le dice: tú no naciste para ser un lisiado, no naciste para vivir en la condición que vives, porque aún tu nombre fue dado, porque tú te ibas a levantar a destruir lo que se levantara contra el conocimiento y la gloria de Dios en esta tierra. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Baal era un dios falso que extraviaba al pueblo de Dios, y Merbi-Baal significaba el que derrota a Baal o al que rompe en pedazos a Baal. Si tu nombre o tu historia te causa vergüenza, o si lo que has vivido en diferentes maneras te ha avergonzado, yo te tengo noticias. Dios conoce tu verdadero nombre. ¿Qué dije? En Apocalipsis 2:17 la Biblia dice que Jesús nos llamará un día a su presencia y nos dice en Apocalipsis 2:17: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le dará a comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El nombre que te ha caracterizado por las tragedias que has vivido o por la vergüenza que otros te han lanzado no será tu destino permanente. Dios tiene un nombre nuevo para ti y es un nombre de victoria. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Dios no veía a un avergonzado, lisiado, sino a un príncipe derribador de ídolos falsos. El nombre Siba, el sirviente o el siervo que viene delante del rey David, a quien David le pregunta si hay alguien, como él había sido mayordomo o el que administraba los bienes de Saúl, más que mayordomo, como el que cuidaba toda la riqueza de Saúl. Él le pregunta: ¿hay alguien que haya quedado de la dinastía de Saúl y de Jonatán? Siba significa detenido, estacionado, estatua, poste. Siba sabía que Mefiboset era descendiente de un rey y de un príncipe, por tanto de linaje real, pero no había hecho nada por ayudarlo. De hecho, la Biblia dice que Siba, más adelante, si usted lee, que Siba tenía hijos y sirvientes. ¿Qué tenía? Pero Mefiboset no. Podemos pensar que siendo el administrador del rey Saúl, cuando el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren, él se queda con parte de las propiedades que administraba, que hasta siervos tenía.
pero no hacía nada por ayudar al que había sido el hijo o el nieto de aquel a quien servía. Y todos tenemos Sibas que atascan o detienen lo que pudiéramos recibir o lo que nos pertenece. Porque Siba sí sabía quién era Mefiboset y dónde estaba. Ahora podemos entender que Siba no se metió con Mefiboset porque pudo pensar que el rey David iba a exterminar a todo descendiente de Saúl, ya que cualquier descendiente del rey Saúl que había sido antecesor en el gobierno de Israel a David podría ser amenaza a su trono. Lo que sí sabemos, porque la escritura lo dice, es que Siba tenía sirvientes, tenía hijos y que administraba las propiedades de Saúl, porque cuando David le regresa las propiedades de su familia a Mefiboset, le dice a Siba: y tú cuidarás las propiedades. Permanecer estacionado por mucho tiempo, Dios no es así. Dios es un Dios dinámico. Dios es un Dios que busca que su reino se extienda y avance. El telescopio Hubble, que los científicos pusieron a orbitar la Tierra, nos ha llevado a imágenes mucho más allá de lo que cualquier telescopio había logrado obtener aquí en la Tierra, ya que no hay la interferencia de la atmósfera ni nada de eso, y ha podido observar los confines o esquinas del universo. Y los científicos, viendo y analizando las imágenes, determinan que el universo está en expansión. O sea, el universo creado, lo que vemos allá en donde están los planetas, las galaxias, los sistemas solares, no está ya terminado. Dios sigue creando, Dios sigue haciendo, el universo sigue avanzando, porque Dios no es alguien que se estaciona, sino que avanza. Y todo lo que te estaciona o estanca no viene de Dios. Le puedes dar gloria a Dios. Dios quiere que nos movamos, que salgamos de donde nos hemos quedado estacionados, inmóviles y paralizados. Cuando Dios le habló a Josué que Moisés había muerto y Josué con todo el pueblo de Dios está estacionado a la orilla del río Jordán, Dios tiene que activar a Josué. Todo mundo sabía que habían salido de Egipto para heredar la tierra prometida, pero la muerte de Moisés, la tragedia de la muerte de este gran hombre de Dios, había detenido aún al líder Josué. Un hombre de guerra, un hombre leal, un hombre fiel. Tanto que Dios le tiene que decir: levántate. No era que Josué estaba buscando por dónde cruzar, no era que Josué estaba haciendo planes para cómo tomar la tierra. Él se había estacionado por la tragedia o el dolor o la añoranza del gran Moisés. Y muchos de nosotros nos estacionamos, nos detenemos hasta que viene Dios y nos da una palabra y nos saca del estancamiento o la parálisis en la que habíamos quedado. Y cuando vino la palabra de Dios a Josué, Josué 1 verso 2, le dice Dios: levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y cuando Siba fue enviado por David, fue a sacar, aunque él significa estacionado, detenido, poste, a sacar a Mefiboset de la situación detenida en su vida en la que había caído. Es tiempo de movernos y dejar de estar sin avanzar. ¿Le puede dar gloria a Dios? Dice la Biblia que David preguntó: ¿dónde está? Y le dijeron: está en la casa de Maquir. ¿Sabe qué significa Maquir? Significa vendido. ¿Qué significa? Mefiboset estaba en la casa del vendido. Dígale al vecino: ay, te hablan, manito. Bueno, en este tiempo todos están vendidos a los que le deben, ¿verdad? Pero no estaba hablando de eso. Muchos hemos sido vendidos por la práctica del pecado, por la continuidad de hacer lo malo,
se nos ha vendido al pecado y nosotros mismos, con la influencia del mundo, nos hemos vendido al pecado, porque el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado, está vendido al pecado. Y no solo estamos vendidos al pecado, sino olvidados, vendidos al pecado. Muchos fuimos abandonados por otros que nos debían amar o ayudar y proteger. Pero ¿cómo nos van a amar, ayudar y proteger si no han recibido eso de Dios? ¿Quién puede dar a otros lo que no tiene? Si nuestros padres vivían presos del pecado, ¿cómo nos podían dar libertad a nosotros? El apóstol Pedro, cuando escribe a los cristianos de su tiempo, dice: todos hemos recibido una vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y no es que hable mal de nuestros padres, pero ¿cómo nos pueden dar libertad los que también son esclavos? Por eso es importante que se levante una generación de justos, de chicos y chicas, hombres y mujeres, que se casen no para ver qué bonito cuerpo tiene ella o qué tan galán es él, no solamente por una atracción, sino para levantar una generación de justos que no esté vendida al pecado. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Y que cuando uno de los hijos o de los descendientes pueda ser seducido por el pecado, puedan darle libertad, porque la tienen en Cristo Jesús. Pero cuánta gente no puede ser ayudada y es abandonada por los más cercanos, que debían amarle, protegerle, liberarle. Nadie quedó de la familia de Saúl que quisiera o pudiera ayudar a Mefiboset. ¿Quién querría ayudar a uno que potencialmente era enemigo del rey más poderoso que había existido? La Biblia dice en 2 de Samuel 3:1, 2 de Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Quién iba a dar asilo a Mefiboset si él era de la familia o la descendencia enemiga del rey en turno? Y todo el mundo se acordaba de la persecución terrible que Saúl había hecho sobre David por tantos años, casi 20 años. Recibir a Mefiboset, el que no conocía el corazón de David, porque David quería mostrar misericordia, pero aparentemente sería firmar una sentencia de muerte, pues se podría ser enemigo del rey al ayudar a Mefiboset. Y hay gente que no tiene a nadie que le ayude, que los que debían o podían haberlo sacado adelante lo han dejado. Y esa era la condición de Mefiboset. Pero Mefiboset, cuando viene delante de David, me asombra que la Biblia diga, Angélica, que tenía un hijo que se llamaba Micaía. En el verso 12 de 2 de Samuel 9, cuando se encuentra con David y David le muestra la misericordia, le muestra la gracia y la bondad, y recuerda y afirma el pacto que tenía con Jonatán, termina el pasaje de 2 de Samuel 9 diciendo en el verso 12: y tenía Mefiboset un hijo pequeño, estaba lisiado pero de los pies nada más. Tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Micaía significa ¿quién como el Señor? Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. Alguien le puede dar gloria al Señor. Vamos, 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 le puede dar gloria a Dios. Porque yo me pregunto, ¿por qué le pone Micaía a su hijo si todo le ha salido mal en la vida? Su padre, su abuelo, muertos. Sus propiedades quitadas de él y administradas, si es posible, por el SIVA, pero el SIVA ni se aparecía. Vendiendo
de las migajas que un vendido le pudiera dar. En Lodebar. Y ahí vamos a terminar el mensaje. ¿Qué significa Lodebar? Pero aún con toda esa tragedia encima, tiene fe en Dios y le pone a su hijo, ¿quién como el Señor? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Hay todavía un chispazo de fe en Mefiboset. Hay todavía temor de Dios, amor a Dios. Tenía un sueño, que tal vez su hijo no viviera en las tragedias que él había vivido. El significado del nombre Micaía, quien como el Señor, representa que comenzaba a desear o a anhelar a Dios en su vida. Seguramente Dios preparó el corazón de Mefiboset para encontrarse con David, porque Dios preparó ese encuentro como ha preparado el encuentro de cada uno de nosotros con Jesús, nuestro Salvador, y como prepara el encuentro de cada ser humano, porque Dios no quiere que se pierda, sino que venga el arrepentimiento y le conozca a Él y tenga vida en su nombre. Dios estaba preparando el corazón de Mefiboset, que cuando tuvo el hijo le puso Dios, ¿quién como el Señor? Aleluya. Y quiero entrar en la conclusión del mensaje. Le dijo, Siba está en Lodebar. Lodebar era el lugar al extremo contrario de Jerusalén. Si usted va a un mapa y hace un análisis, ¿dónde está Jerusalén y dónde está Lodebar? Estaba lejos, al extremo norte del país. El significado de Lodebar, una de las palabras que compone Lodebar es barro, significa sucio, sin pasto, seco, desértico. Lugar de olvido, donde no hay sueños o donde los sueños se olvidan. Y el rey David, por eso hacía yo mi expresión dramática entre el verso 5 y el verso 6 del pasaje que leíamos, del verso 4 y el verso 5, cuando Siba le contesta, y Siba respondió al rey, él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y yo les decía que David decía, no, ahí no. Porque Mefiboset no solo estaba con el vendido, roto su destino por la tragedia que él no había ocasionado, sino en la que cayó, sin padre, sin abuelo, sin nadie que lo pudiera ayudar, lisiado, sino estaba en el lugar de los leprosarios de Israel. El lugar donde al extremo del reino estaban los desechados de la sociedad y los campamentos de leprosos rechazados por todo el país de Israel. Pero Dios quería traerlo de Lodebar a Jerusalén. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Del lugar del olvido a la tierra de paz, Jerusalén. Del lugar del olvido a la tierra de paz. Tantas personas están olvidadas en el extremo, parece, de la gracia y la misericordia de Dios, donde pareciera que la gracia y la misericordia de Dios no se pueden extender, donde todo el mundo está olvidado, conviviendo entre pura gente dañada, infectada, rechazada. Pero Dios quiere dar paz a esos corazones agitados. Y Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. No como lo que el mundo da en una playa o en una montaña o en el yoga o en la meditación, sino la paz que te pone en el corazón de que Dios te ama y ha pagado por tus pecados a través de Jesús. Paz con Dios.
Cuando David oyó que estaba en Lodebar, no dijo se lo merece. No dijo déjenlo ahí un rato por todo lo que su abuelo me hizo. Dios no te quiere dejar en el lugar de olvido o de desierto donde a veces por tragedias o caídas estamos. Dios no ignora dónde estamos y envía su palabra, porque Siba lo que hizo fue transmitir la palabra del rey. El rey Mefiboset, el rey te llama a Jerusalén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Aleluya. Dicen los historiadores de la Biblia, Lodebar estaba en la región suroeste del río Jordán. Era un lugar estéril, lugar de miseria, frecuentado por los inválidos, los pordioseros, los perseguidos políticos, los marginados por la sociedad. Se han encontrado restos de los mayores leprosarios en Israel, en esa tierra. Allí habitaba Mefiboset. Pero aunque ya nadie se acordaba, no tenía un papá que se acordara de él. No tenía parientes, porque la familia de Saúl había sido exterminada, y los parientes que hubiesen quedado, pero no quedaban, porque Siba dijo, solo hay un hijo de Jonatán o un descendiente de Saúl. Todos se hubieran escondido por temor a que David se vengara de lo que Saúl le había hecho. Allá en el lugar más horrible del reino, Dios nunca se olvidará de nosotros. ¿Le puede alguien dar gloria a Dios? Los hombres nos pueden olvidar, los amigos que ayudamos nos pueden olvidar, la familia puede no estar, pero Dios nunca se olvidará de ti. Habían pasado más de 20 años, pero David, representando a Dios, se acordó del pacto y lo mandó traer del desierto lodoso, del lugar seco y sin sueños, de la miseria y el leprosario, a la mejor mesa del reino, en su palacio. Dale gloria a Dios. Jesús dijo que el pastor va en busca de la oveja perdida. Que el pastor no dice se lo tiene merecido y ojalá se la coma el lobo por fin. El rey David, representando a nuestro Dios, recordó el pacto con Jonatán. Y Jesús dijo, tomen el pan, tomen la copa, celebren este memorial, háganlo en memoria de mí. Yo me acuerdo de ustedes, ustedes acuérdense de que yo morí por ustedes, porque es el sacrificio de Jesús y la honra en nuestro estilo de vida que damos a ese sacrificio, lo que nos saca de los lugares desérticos y nos trae a la mesa de la comunión con Él. Puedes exaltar al Señor. ¿Qué habrá sentido David cuando lo vio? ¿Había algo atractivo en ese hombre? ¿Habría algo atractivo en Mefiboset? ¿Algo que le pudiera dar a cambio? ¿Alguna propiedad que le hubiera quedado para que se la diera? ¿Un vestido? ¿Un anillo? No tenía nada. Estábamos completamente en bancarrota. Olíamos mal. Estábamos inválidos, ni poder trabajar. Pero cuando David lo vio, vio un príncipe. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Él no vio al inválido, él vio al hijo de Jonatán, príncipe en Israel. ¿Alguien puede exaltar a Dios? Vamos, ¿alguien puede glorificar a Jesús?
Por eso es que Él nos da una y otra oportunidad y nos bendice cuando no lo merecemos, porque nos bendice sin tener nada que darle a cambio. Nos ama, nos bendice, nos corona de favores y misericordias. Pero ¿qué tenemos para darle que Él no tenga? Que a Él le haga falta. A David le hacía falta honrar su pacto. Cuando llegó a la cumbre de su reinado, cuando todos los enemigos fueron dominados, y el texto bíblico dijo: y tuvo paz por todas partes. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando lo tenía todo, Él no dijo: pues me voy a ir a Grecia a ver cómo viven, me voy a ir a la India a echarme un incensario, una aspiración de incienso. No. Se acordó de sus promesas. Y digo: me falta cumplir mis promesas. Y cuando vio a Jonatán, a Mefiboset, hijo de Jonatán, dijo: este es como Jonatán, a quien puedo cumplirle mis promesas. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Él no te ve como un lisiado. Dios no nos ve como un perdedor, como un inválido. De verdad, Dios nos ve como príncipes. Por eso confió en David. Y a pesar de que David vivió olvidado, huyendo de Saúl más de 15 años, llegó a ser el príncipe que Dios había visto. Dios vio en José un príncipe, y a pesar de que fue olvidado en la cárcel, vendido por sus hermanos, acusado por la esposa de su amo, y le creyeron a ella, Dios vio en José a un príncipe que libertaría a toda la familia de Israel. Dios vio en Moisés un príncipe, y no un príncipe orgulloso de Egipto que se vanagloriaba por lo que Egipto le había enseñado, la letra o la ciencia de Egipto. Vio un príncipe manso, vio un príncipe que pastorearía al grande pueblo de Israel y que sería un libertador semejante a Jesús para nosotros. Dios vio en Daniel no a un eunuco, esclavo de los reyes y los imperios más poderosos de su tiempo. Dios vio en Daniel un príncipe que traería luz en las tinieblas, que haría que los reyes más impíos declararan que no había Dios como el de Daniel, y que eventualmente permitieran el regreso de los judíos esparcidos por las naciones a su tierra, Israel. Dios te ve como príncipe porque el proceso por el que estás pasando terminará, y tú terminarás sentado a la mesa en el palacio del rey. La historia de Mefiboset se repite todos los días en nuestro tiempo. Cada vez que hacemos un llamado y la gente que nos visita viene aquí al frente y empieza a caminar teniendo esa fe que casi en algunos está extinguida, porque no conocen el pacto ni la trascendencia del pacto. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo: es la sangre del nuevo pacto. Porque están olvidados, muchos de ellos olvidados en tragedias. Y si platicáramos con cada persona que ha asistido aquí, o la propia historia de cada uno de nosotros, la mayoría, el 90% de nosotros o más, fue tomado por Dios en una terrible tragedia en su vida. Hay muchos descendientes del rey que no se dan cuenta que son príncipes o están destinados a ser príncipes, y que en lugar de cenar a la mesa del rey de Dios, viven mendigando y pasando necesidad. Mefiboset, todo el tiempo que vivió en Lodebar, no fue consciente que pertenecía a la realeza. Él sabía que había sido príncipe,
pero algo le detuvo, le estorbó, y prefirió vivir una vida mediocre, siendo como un pordiosero, un mendigo, cuando era miembro de la realeza, y David lo iba a reconocer como tal. Tú y yo fuimos criados por Dios, no venimos del chango. Yo respeto si tú quieres creer que tu tatarabuelo fue King Kong, allá tú. O el orangután, el rey ese del libro de la selva de Mowgli. Si ese es tu tatarabuelo, el pelirrojo ese, no lo sé. Yo sé que venimos del corazón de Dios, y que Dios quiso que cada uno de nosotros naciera en esta tierra, y que el propósito de Él es que seamos sus hijos, y teniendo vida la tengamos en abundancia. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Por eso no debemos aceptar vivir en Lodebar, en un lugar sin sueños, en un lugar de olvido, en un lugar donde estamos en la casa de un vendidos al pecado, enlodándonos, ensuciándonos, viviendo de las migajas de este mundo, cuando somos herederos y coherederos con Cristo de todo lo que Dios es y lo que tiene para nosotros. Y aunque en esta vida hay desiertos y en esta vida hay aflicciones, ciertamente la paz, el gozo, la justicia de Dios en nuestra vida es más valiosa que tierras, que posesiones y que riquezas, porque no se puede comprar con nada. Le puedes dar gloria a Dios. La Biblia dice: el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tienes que despertar, oír el anuncio para salir de una vida estática y detenida y moverte en dirección a donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús. Cuando David vio a Mefiboset, tenía malos pies. La Biblia no describe de qué manera estaba lisiado, pero dice que no podía andar. Pero no se fijó en su limitación. Pasó por alto su limitación y lo invitó a sentarse a su mesa. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Cuando nos fijamos muchos en nuestros pies, cuando el diablo nos hace ver hacia abajo, hacia que estamos lisiados porque todavía pecamos, dígale al que está al lado: sí, tú todavía pecas, no te hagas. Vamos, dígaselo de frente. Y a veces fallamos y cometemos errores, y cuando nos fijamos solo en nuestra deficiencia, podemos ser engañados a alejarnos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y en eso es lo que trabaja el diablo, en que te enfoques en tu impedimento, en que te enfoques en que me enfoque en mi limitación. En este cuerpo siempre batallaremos con el pecado. Podremos tenerlo sujeto, dominado, hacerlo morir, crucificado, pero ahí está. Por eso Dios permite, y sin excepción, todos moriremos, nos separaremos de este cuerpo, y un día Dios nos dará a estrenar uno totalmente libre de esa tendencia. ¿Alguien le da gloria a Dios? Un nuevo cuerpo, como el que Jesús tuvo cuando el Padre lo resucitó entre los muertos. Y ahí se te van a acabar tus traumas de que estás gordo, gorda, flaco, esquelético, chaparro, alto, narizón, orejudo, ojos de sapo, lo que sea. Porque el nuevo cuerpo será perfecto. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Todos de 30 años y bien hechos, aleluya.
bien hechos. Vamos a estar en este mundo batallando. No mires hacia tus pies lisiados. Voltéale a ver el rostro al rey. Vamos. Voltea a ver el rostro al rey. Porque David no estaba con un rostro de repugnancia hacia Mefiboset. David no estaba con una mueca de asco. David no estaba con unos ojos de coraje o de odio. David tal vez estaba llorando, viendo en Mefiboset a su amigo Jonatán. ¡Aleluya! Y Dios ve a Jesús en nosotros. Alguien puede darle gloria a Dios. Dios ve a Jesús, con quien hizo pacto por la humanidad. Así que no voltees demasiado tiempo a ver tus pies. Sí, sabemos de nuestra limitación, pero voltea a ver el rostro del rey. Volteale a ver el rostro, porque Dios no está enojado, está con un rostro de amor. No dice aléjate pecador, sino dice ven a mí, que aquí hay libertad de tu pecado. Si tus pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Si te arrepientes y me oyes, tú vas a ser limpio. Le puedes dar gloria a Dios. Sal de Lodebar. Sal de ahí. Sal de tu autocompasión. Sal de mencionar tus tragedias. Sal de ahí. Del lugar de olvido y donde las promesas mueren o quieren morir. Donde sigues solo vendido al pecado. Sal de ahí, que no es tu destino. Sal de ahí, porque no naciste para ser un pordiosero. Naciste para ser lavado con la sangre de Cristo y ser hijo e hija de Dios en esta tierra. Resplandecer como luminaria en el mundo. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Naciste para estar cercano al corazón de Dios. Nacimos para morar en su casa con otros de sus hijos y sus hijas. Nacimos para un día sentarnos a la mesa de la comunión con el Rey y comer del pan de vida y beber del agua de vida. Sí, tal vez nuestra deficiencia no nos hace ver como príncipes, pero pegados a Dios, unidos en comunión con el Rey, no hay diferencia. El mantel de la gracia, de la misericordia, la mesa de la gracia y la misericordia de Dios oculta nuestro pie lisiado, nuestros pies lisiados, y cubre la vergüenza con la que toda la vida habíamos vivido. Sal de Lodebar, que Dios te llama a su mesa, a su casa, a que estés con Él en su casa. Dios te llama a su palacio. Y Mefiboset, dijo David, comerá siempre a la mesa del rey. Ya acabé. Alguien puede exaltar a Jesús. Vamos, alguien puede exaltar a Jesús. Póngase de pie, levante sus manos al cielo y examine si ha estado viviendo en Lodebar. Examine
si ha estado viviendo en Lodebar, cuando el hijo regresó con el padre, en Lucas 15, en la historia del Nuevo Testamento, él llegó flaco y ojeroso, con hambre, andrajoso, sin nada de lo que el padre alguna vez le había dado como herencia, oliendo a cerdo, repugnante ante los judíos. Pero el padre corrió y lo abrazó. Ese es Dios. Ese es Dios. No el Dios de la religión, sino el de la Biblia. Sí, un Dios que juzga el pecado, pero lo juzgó en Cristo. Por eso la crucifixión de Jesús fue tan cruel y era el pago nuestro, era lo que merecíamos. Por eso podemos y tenemos que vivir a la luz de ese sacrificio para honrar que su muerte no ha sido en vano. El apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no es en vano. Yo no voy a vivir para que el sacrificio de Jesús sea en vano. Voy a vivir para honrar en gratitud lo que Él me dio, que yo jamás podía haber merecido, jamás. Así que, amado, amada de Dios, levanta tu voz al Señor y decide salir de Lodebar, de la autocompasión, del estar viendo tus pies, del estar recordando tus errores. Deja de estar recordando tus errores. Trae tu pecado a los pies de Cristo y clama a Él que su sangre te limpie. Y levántate, que te llaman al palacio, a su mesa. Padre, gracias por la palabra, gracias por la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos dará libertad. Y la verdad dice que el Padre corrió y se abrazó del Hijo. El Hijo se había arrepentido, el Hijo había preparado el discurso: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Se había regresado de esa vida vana y vacía donde había llegado a apacentar cerdos en aquella provincia lejana, y viendo el corazón arrepentido, el Padre ni lo dejó hablar y lo empezó a abrazar y a transformar. Aleluya. Aquí estamos, Señor, decidiendo salir de Lodebar. Saldremos del lugar del lodo, del lodazal en el que hemos vivido, del leprosario, del lugar del olvido. Saldremos para ya no estarnos solo enfocando en nuestros pies lisiados, sino en verte a ti gozoso de que nos sentamos a tu mesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset
restituir lo que la vida te robó. Digo, en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir en las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te dice: sal de lo de bar, sal de lodazal, sal del lugar del olvido, del lugar del desierto, y ven a mi mesa. Vamos, responde a ese llamado. Y en tu propio corazón, tú sabes cuando has permitido que el diablo te tenga engañado, viviendo en un pecado que no has decidido dejar. Deja a lo que has estado vendido todo este tiempo y acércate al Rey, que Él te llama para extenderte su misericordia, su gracia, su perdón y su amor. Vamos, decide dejar de autocompadecerte, decide dejar de ver tus deficiencias, decide estar recordando solo tus tragedias y avanza hacia donde Dios te llama, Señor. Venimos a tu presencia, en la casa venimos a tu mesa, venimos a tu casa a estar contigo, a recibir de ti el pan que sustenta, el agua que llena, que satisface. Venimos a oír de ti los planes de bien y de bondad que tienes para nosotros, porque los pensamientos que tienes de nosotros son de paz y de bien, para darnos lo que a veces hemos anhelado o esperado. Venimos a ti, Señor. Creemos que nuestro destino no es lo de bar, sino la casa del Rey. Aleluya. Vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Creo que hay algunas personas en especial que saben que han estado viviendo en Lodebar, en ese lugar muy lejos de Dios, donde solo hay carencia y falta de todo, pero que hoy, oyendo el mensaje, les viene una renovada decisión de acercarse a Dios. Si ese es tu caso, sal de tu lugar, ven rápido aquí al frente. El equipo me va a ayudar, pase todo el equipo primero al frente con su esposo y su esposa. Todos los servidores que están aquí, por favor, me van a ayudar y vamos a abrazarte de parte de Dios. Pero tú tienes que decidir salir de la condición en la que has aceptado vivir y tomar la palabra de Dios como tu verdad, a pesar de tu realidad. Si ese es tu caso, si has estado viviendo lejos de Dios, vendido al pecado, en un lugar donde todos te han fallado y te han abandonado, y donde tú creías que Dios no te podía recibir,
¿O tenías miedo de venir delante de Dios creyendo que Él solo te quería castigar? Dios te está llamando y te está diciendo: ven, yo te quiero hacer sentar a mi mesa. Quiero ayudarte a resolver eso que te tenía allá, lejos de mí. ¿Hay alguien a quien Dios esté llamando? Pueden venir para orar. Vamos a orar por ellos, por favor. Y más que orar, solamente darles un abrazo y decirle a Dios que es el único que puede restaurar el corazón, que restaure estas vidas. Padre, restaura las vidas. No más vendidos al pecado, no más vendidos. Don Jorge, no, ¿por qué no viene y me ayuda, don Jorge? No más vendidos al pecado, no más lejos de Dios, creyendo que lo único que Dios quiere es vengarse de lo que hemos hecho para con Él. Y es que no podemos entender el amor de Dios. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?, le dijeron a Jesús. Y Pedro le contestó: hasta 7. Y le dijo el Señor: no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario. Pero hay que venir a Dios. El perdón no existe allá lejos de Dios. El perdón, la misericordia y la gracia existen en la presencia de Dios. Cuando decidimos dejar las tinieblas y el lodo y venir a la luz y a ser limpiados con la sangre de Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Aquí, Alberto, por favor. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar por todos ellos. Vamos, extienda sus manos a estas vidas. Ayúdenme a orar por ellos. Padre, sabemos, Señor, que solo tú puedes restaurar el corazón del que ha sentido que no tiene esperanza, que es solo tu enemigo, de aquel que está viendo sus pies lisiados y dice: nunca hará algo bueno para mí, porque mira esta deficiencia en mi vida, esta falla continua en mi vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que la misericordia y la gracia que fueron extendidas a Mefiboset y que en Jesús es extendida a todos nosotros, toque profundamente cada corazón. Dios no te quiere destruir. El que quiere destruir es el adversario de Dios. Dios nos ama. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara, se restaurara, se sanara, se liberara por medio de Él. El evangelio son buenas noticias, no amenazas del infierno. El evangelio son las noticias del amor de Dios. Es el amor de Dios que no comprendemos, que a veces parece que no debe de darse al malo, al pecador, el que transforma, no las amenazas a los juicios, no las amenazas al infierno. Es el amor de Dios el que cambia, el que transforma, el que rompe todas las cosas, toda oposición, y contra el cual no hay ley. Contra el amor no hay ley, no hay quien lo pueda detener, controlar, enmarcar. El amor lo vence todo. El amor de Dios penetra al foso más oscuro, a la prisión más escondida, al alma más retorcida. Si tan solo alguien decide salir de lo de Bar y acercarse con fe al palacio del Rey. Gracias, Señor. Gracias. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás.
la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo deba, tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Podemos darles un abrazo del amor de Dios, ser una extensión para darles un abrazo del amor de Dios a estos hombres, a estas mujeres. El rey te mandó a llamar. ¿Cuántos, dice la Biblia, están sin esperanza y sin Dios? Porque ignoran este pacto. Yo durante muchos años asistí a la religión, sin faltar. Me confesaba, comulgaba. Era un terror a fallarle a Dios, porque nadie me había explicado que Dios quiere guardar el pacto a través del sacrificio de Jesús. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios? Nadie me había mostrado amor, porque no es nuestra naturaleza, esa es la de Dios. Hay mucha gente que no conoce al Señor, que dice la Biblia está en el mundo sin esperanza y sin Dios, como en un leprosario. Pero el rey te dice, tráelo a mi mesa. Y tú les vas a decir, es que él es indigno, mira, él se merece donde está. Pero el rey te dice, ve, si tú eres un siervo de Dios, ¿hay alguien aquí que sea un siervo de Dios? O que sirva a Dios, ve y tráelo a mi mesa. Tráelo. El domingo, lleguen temprano, porque voy a poner algo que encontré impresionante. Yo estoy impresionado sobre esta historia. Voy a poner una parte al principio y una parte al final, para que tengan que llegar temprano y no se vayan antes, que tengan que terminar el mensaje. Extraordinario. Vengan, traigan un amigo el domingo. Vamos a ser impactados profundamente por la palabra de Dios y la sorpresa que les tengo. Si el Señor no viene antes, aquí les esperamos, y si no, nos vemos en la mesa grandota allá arriba. Dios les bendiga, buenas noches.